¿Cuánto sabes de Abraham? Te saluda tu amiga Marisabel Linares desde el Ministerio de Biblia es Vida. Génesis capítulo 12. El Señor le dijo a Abraham: deja tu país, tu gente y la familia de tu papá y ve a una tierra que yo te mostraré. Te convertiré en una gran nación y te bendeciré. Te haré famoso y haré que seas una bendición para otros. Yo daré mi bendición a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le dijo, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando se fue de Harán. Abraham se llevó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot, y todas sus posesiones y esclavos, lo que había conseguido en Harán, se fueron y se llevaron a la tierra de Canaán. Abraham viajó por esa tierra hasta el santuario de Siquem y fue hasta el gran árbol de Moré. En aquel tiempo los cananeos estaban en esa tierra. El Señor se le apareció a Abraham y le dijo: les daré esa tierra a tus descendientes. Abraham le construyó ahí un altar al Señor que se le había aparecido. Luego se trasladó de un lugar a otro hasta que llegó a la región montañosa al oriente de Betel. Ahí armó su carpa, construyó un altar al Señor y le pidió ayuda al Señor. Betel estaba al occidente y Jai estaba al oriente. Después de esto, Abraham viajó hacia Neguey, avanzando por etapas. Génesis capítulo 12, de 1 al 9. Hubo un tiempo de sequía y escasez de comida en la tierra, así que Abraham se fue a vivir un tiempo a Egipto, porque la hambruna era muy fuerte. Antes de entrar a Egipto, le dijo a su esposa Sarai: yo sé que tú eres una mujer hermosa. Cuando los egipcios te vean, dirán: esta mujer es su esposa. Luego me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Diles que tú eres mi hermana, para que por ti ellos sean amables conmigo y no me maten. Así pues, cuando Abraham entró a Egipto, los egipcios vieron que Sarai era una mujer muy hermosa. Cuando los funcionarios del faraón la vieron, le contaron al rey lo hermosa que era. Entonces llevaron a Sarai a la casa de faraón. Gracias a Sarai, el rey fue muy amable con Abraham, quien adquirió ovejas, cabras, ganado, asnos, esclavas, asnas y camellos. Luego el Señor mandó una epidemia sobre el rey y su gente por haber tomado a Sarai, la esposa de Abraham. Entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué rayos has hecho? ¿Por qué no me dijiste que ella era tu esposa? ¿Por qué me dijiste ella es mi hermana, para que yo me casara con ella? Ahora aquí está tu esposa, tómala y vete. Entonces el rey dio órdenes con respecto a Abraham para que lo dejara seguir su camino, a él y a su esposa junto con sus posesiones. Génesis 12, del 10 al 20. ¡Wow! Dios le pide a Abraham que lo deje todo. Imagínate que en este momento alguien te pidiera que lo abandones todo, tu casa y obviamente tus padres y tus amistades y todo lo que construiste durante toda tu vida. Una decisión muy difícil. Piensa tú si lo harías. Así le pasó a Abraham, pero Dios le dio una promesa, que haría de él y de su generación una gran nación. Y no solo eso, sino que le dijo que su generación sería bendita, o sea, protegida por él. Génesis capítulo 13. Entonces Abraham se fue desde Egipto hasta el Neguey, con su esposa, con todas sus posesiones y con Lot. Ahora Abraham era muy rico, tenía ganado, plata y oro. Viajó desde el Neguey hasta Betel, en donde antes había puesto su campamento entre Betel y Jai, el mismo sitio donde había puesto el altar.
Allí Abraham adoró al Señor. Con Lot, que estaba viajando en compañía de Abraham, había rebaños, ganado, familia y siervos. La tierra donde estaban no podía sustentarlos, porque ellos tenían demasiadas posesiones. Ya no podían vivir juntos, porque los que cuidaban el ganado de Abraham peleaban con los que cuidaban el ganado de Lot. Además, los cananeos y los fereceos también vivían en esas tierras. Entonces Abraham le dijo a Lot: nosotros somos familiares, por eso no debe existir ninguna pelea entre tú y yo, o entre tus pastores y los míos. ¿No está todo el país a tu disposición? Debemos separarnos, le dice Abraham, y te vas al sur, y yo iré al norte, y si te vas al norte, yo iré al sur. Lot miró a su alrededor y vio que el valle del Jordán hacia el sur, hasta Zoar, estaba bien abastecido de agua como en Egipto, en realidad como el jardín del Señor. Eso fue antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Lot eligió todo el valle del Jordán, viajó hacia el oriente y así se separaron el uno del otro. Abraham vivió en Canaán. Lot vivió en las ciudades del valle y movió su campamento cerca de Sodoma. En este tiempo los habitantes de Sodoma eran malos y grandes pecadores en contra del Señor. Después que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo a Abraham: observa a tu alrededor y mira desde donde estás parado hacia el norte, al sur, al oriente y al occidente. Todas las tierras que ves te las daré a ti y a tus descendientes para siempre. Tendrás tantos descendientes como polvo tiene la tierra, así que si alguien puede contar el polvo de la tierra, tus descendientes también se podrán contar. Levántate y camina a lo largo y ancho de la tierra, porque yo te la regalo a ti. Abraham levantó su campamento y se estableció al lado de los grandes robles de Mamre, que están en Hebrón. Allí le construyó un altar al Señor. Esto está en Génesis 13, del 1 al 18. En el tiempo en que vivían los reyes Amrafel de Sumeria, Arioc de Eleazar, Kedorlaomer de Elam y Tidal de Goyim, tuvieron una guerra contra los reyes de Bera, de Sodoma y Birsa de Gomorra. Estos 5 últimos unieron sus fuerzas en el valle de Sidín, ahora llamado Mar Muerto. Ellos habían estado sometidos a Kedorlaomer por 13 años, pero en el año 13 se rebelaron. En el año 14, Kedorlaomer y los reyes que estaban con él vinieron y derrotaron a los refaitas en Carnayim y los susitas en Ham hasta el Parán, que se encuentra cerca del desierto. Cuando regresaron, Kedorlaomer y los que estaban con él llegaron a Mispat, es decir, Cades, y destruyeron todo lo que encontraron en la región de los amalecitas y en la de los amorreos, quienes vivían en Jerezón, Tamar. Luego los reyes de Sodoma, Gomorra, Atmán, Seboyín y Bela, es decir, Zoar, se fueron y armaron sus fuerzas para la batalla en el valle de Sidín contra los reyes de Kedorlaomer de Elam, Tidal de Goyim, Amrafel de Sumeria y Arioc de Eleazar. Eran 4 reyes contra 5. En esa época, el valle de Sidín estaba lleno de pozos de brea. Entonces, cuando los reyes de Sodoma y Gomorra escapaban con sus ejércitos, algunos cayeron en esos pozos, pero los demás huyeron entre los montes. Entonces, Kedorlaomer y sus aliados tomaron todo el alimento y posesiones de Sodoma y Gomorra y se fueron. Como Lot, el sobrino de Abraham, vivía en Sodoma, lo agarraron a él y se fueron llevándose todo lo que él tenía. Uno se escapó y vino y le contó todo esto a Abraham, el hebreo,
que estaba viviendo cerca de los grandes robles de Mamre, el amorreo. Mamre era hermano de Escol y de Aner, aliados de Abraham. Cuando Abraham escuchó que su pariente había sido capturado, reunió a 318 hombres bien entrenados que habían nacido en su hogar y se fue hasta Dan a perseguir al enemigo. Por la noche, Abraham y sus siervos se desplegaron contra los enemigos y los derrotaron, porque Dios estaba con él y porque era un hombre justo. Los persiguieron hasta Joba, que queda al norte de Damasco. Abraham recuperó todo lo que se habían llevado, liberó a Lot y lo que le habían quitado, y liberó también a las mujeres y a los demás cautivos. Cuando Abraham regresó de derrotar a Quedorlaomer y los otros reyes que estaban con él, el rey de Sodoma vino a encontrarse con él en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Esto está en Génesis 14, del 1 al 17. Melquisedec, rey de Salem, trajo vino y pan. Analicemos. Quien te da la victoria es Dios, no lo olvides. Muchas veces hacemos algo con los atributos o las capacidades que tenemos y queremos ser aplaudidos y nos llenamos de orgullo y creemos merecerlo. Aprendamos a dar la gloria a Dios, porque de Él viene la vida, y cada talento, cada cualidad que tenemos en nuestra vida es permitida por Él. Las fuerzas para trabajar y aún la inteligencia le pertenecen a Él. Si ya entregaste tu vida a Dios, es Él quien permitirá tal o cual situación en tu vida, y solo Él quien te puede dar la victoria si está dentro de su voluntad. Después de esto, el Señor le apareció a Abraham en una visión y le dijo: Abraham, no te asustes, yo soy tu protector. Tu recompensa será muy grande. Pero Abraham le dijo: oh Señor Dios, ¿qué me vas a dar? Yo ni siquiera tengo hijos, y el heredero de todo lo mío es Eliezer de Damasco. Luego Abraham dijo: no me has dado hijos. Por tanto, será un esclavo nacido en mi casa quien herede mis posesiones. La palabra del Señor vino a él diciendo: él no será tu heredero, tu propio hijo te heredará. Luego Dios llevó a Abraham afuera y le dijo: mira bien el cielo, hay muchas estrellas, pero no las puedes contar ahora. Y siguió diciendo: pues bien, así ocurrirá con tus descendientes. Abraham le creyó al Señor, quien valió su fe como si hubiera realizado algo muy bueno, y lo probó. Luego le dijo: yo soy el Señor que te sacó de Ur, de Babilonia, para darte esta tierra como herencia. Entonces Abraham le dijo: oh Señor Dios, ¿cómo puedo estar seguro de que esta tierra será mía? Y él le dijo: consigue para mí una ternera de 3 años de edad, una cabra de 3 años de edad, un carnero de 3 años de edad, una paloma adulta y una paloma joven. Abraham los consiguió y los partió por la mitad. Después puso una mitad frente a la otra, pero a las aves no las partió por la mitad. Más tarde, unos buitres bajaban a comerse los animales muertos, pero Abraham los espantaba. A medida que el sol bajaba, Abraham quedó como en trance. Cayó sobre él una profunda y tenebrosa oscuridad. El Señor le dijo: ten por seguro que tus descendientes serán inmigrantes en un país al que no pertenecen. Serán esclavos de la gente de este país y serán tratados cruelmente por 400 años. Pero yo juzgaré a esa nación en la que ellos vivirán,
y después tus descendientes saldrán libres, con grandes riquezas. Tú vivirás muchos años, morirás en paz, y serás sepultado. Después de 400 generaciones, tus descendientes regresarán aquí, ya que la maldad de los amorreos no ha llegado todavía a su colmo. Cuando se hizo de noche y todo estaba oscuro, apareció un hornillo echando humo y una antorcha encendida que se movía entre los animales muertos. Ese día el Señor hizo un pacto con Abraham y dijo: daré esta tierra a tus descendientes, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates, las tierras de los quenitas, los quenicitas, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerseos y los jebuseos. Génesis capítulo 15, del 1 al 21. Hasta ese día, Sarai, la esposa de Abraham, no le había podido dar ningún hijo, pero ella tenía una esclava egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham: tú sabes que el Señor no me ha permitido tener hijos, así que ten relaciones sexuales con mi esclava. Tal vez yo pueda tener un hijo por medio de ella. Abraham hizo lo que Sarai le dijo. Cuando Abraham llevaba 10 años viviendo en la tierra de Canaán, su esposa Sarai tomó a su esclava Agar y se la dio como mujer a su esposo Abraham. Abraham tuvo relaciones con Agar y ella quedó embarazada. Cuando ella se enteró de que estaba embarazada, empezó a creerse más que Sarai. Entonces Sarai le dijo a Abraham: tú eres culpable de lo que me está pasando. Yo misma entregué a mi esclava en tus brazos, y cuando ella vio que estaba embarazada, me volví despreciable para ella. Que el Señor decida quién entre tú y yo tiene la razón. Pero Abraham le dijo a Sarai: mira, esa esclava es tuya. Haz con ella lo que tú quieras. Entonces Sarai trató mal a la esclava, y la esclava huyó. Un ángel del Señor la encontró en el desierto cerca de una fuente de agua que está en el camino del sur, y le dijo: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ella respondió: estoy huyendo de mi señora Sarai. Después el ángel del Señor le dijo: regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Además el ángel del Señor le dijo: multiplicaré a tus hijos grandemente, tanto que no podrán contarse. El ángel del Señor también le dijo: ahora que estás embarazada, darás a luz un hijo que llamarás Ismael, ya que el Señor ha escuchado tu tristeza. Será tan libre como un asno salvaje. Luchará contra todo el mundo y todo el mundo luchará contra él. Vivirá en desacuerdo con todos sus hermanos. Como el Señor le había hablado, ella le puso por nombre: eres el Dios que me ve, porque como ella dijo, en realidad he visto aquí a aquel que me ve. Por eso esa fuente fue llamada Pozo del Ser Viviente que me ve. Y todavía está ahí entre Cades y Beret. Agar le dio a luz al hijo de Abraham, y Abraham lo llamó Ismael. Abraham tenía 86 años de edad cuando Agar dio a luz a su hijo Ismael. Génesis 16, del 1 al 16. Cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Vive como a mí me agrada, siéndome completamente fiel. Si haces esto, yo confirmaré el pacto entre tú y yo, y multiplicaré en gran número a tus descendientes. Luego Abraham se postró
rostro en tierra, y el Señor le dijo: Este es el pacto contigo, serás el padre de muchas naciones. Tu nombre ya no será Abraham, sino Abraham, ya que te haré padre de muchas naciones. Te haré muy pero muy fértil, y yo haré que salgan de ti reyes y naciones enteras. Estableceré mi pacto entre tú y tus descendientes a través de las generaciones y yo. Este será un pacto para toda la eternidad. Prometo ser tu Dios y el de tus descendientes. Te daré a ti y a tus descendientes la tierra en la que estás ahora. Toda la tierra de Canaán te daré a ti y a tus descendientes. Esta tierra, como lugar de habitación, será de ustedes para siempre, y yo seré su Dios. Luego Dios le dijo a Abraham: Tú y tus descendientes cumplirán este pacto de generación en generación. Es mi pacto que tú cumplirás. En esto consiste mi pacto entre tú y yo, y tus descendientes a través de las generaciones. Todo hombre entre ustedes debe ser circuncidado. Circuncidará la carne de su prepucio. Esa será la señal de ustedes, que aceptan el pacto entre ustedes y yo. A través de todas las generaciones, todo varón entre ustedes deberá ser circuncidado cuando cumpla 8 días de nacido. Aquellos que nazcan en tu hogar también deben ser circuncidados, y todo esclavo comprado de un extranjero con tu dinero debe ser circuncidado, aunque no sea uno de tus descendientes, tanto el esclavo nacido en tu tierra como el comprado a un extranjero, debe ser circuncidados. De esta forma, tu cuerpo estará marcado con la señal de mi pacto eterno. Un hombre sin circuncisión debe ser eliminado de tu pueblo por romper mi pacto. Dios le dijo a Abraham: Tu esposa Sarai ya no se llamará así, su nombre será Sara. Le daré mi bendición, a ti te daré un hijo por medio de ella, y ella se convertirá en la madre de muchas naciones. De ella nacerán reyes para las naciones. Luego Abraham se postró rostro en tierra por respeto a Dios, pero se rió para sus adentros y pensó: ¿podrá acaso un hombre de 100 años tener un hijo? ¿Sara, que tiene 90 años de edad, podrá dar a luz a un niño? Y Abraham le dijo a Dios: espero que Ismael pueda disfrutar de tu bendición. Dios le dijo: no, tu esposa Sara te dará un hijo, al que llamarás Isaac. Yo mantendré mi pacto con él y sus descendientes eternamente. He escuchado lo que has dicho con respecto a Ismael. Yo le daré mi bendición, tendrá muchos hijos y se convertirá en un pueblo numeroso. Será el padre de 12 príncipes y convertiré a toda su familia en una gran nación. Pero haré mi pacto con Isaac, el hijo de Sara. Te dará dentro de 1 año, por este mismo tiempo. Cuando Dios terminó de hablar con Abraham, desapareció de su vista. Así que Abraham tomó a su hijo Ismael, reunió a todo esclavo nacido en su casa y comprado con su dinero, y a todo varón de su casa. Ese mismo día los circuncidó, tal como Dios le había dicho. Abraham tenía 99 años de edad cuando fue circuncidado, y su hijo Ismael tenía 13 años de edad cuando fue circuncidado. En ese mismo día, Abraham y su hijo Ismael fueron circuncidados, y todos los esclavos nacidos en su casa o comprados con su dinero a un extranjero fueron circuncidados con él. Génesis 17, del 1 al 27. Jehová Dios es un Padre que te pide las cosas con claridad. Al inicio de nuestra lectura y el encuentro con Abraham, lo primero que le dice es que lo que quiere es darle todo, pero solo le pide una cosa: obediencia.
Entonces, si analizamos, Dios te pone una condición, una sola condición para bendecirte, y esa condición es la obediencia. Mientras más tardamos en aprender a obedecer, más tardaremos en ser bendecidos o estaremos recibiendo migajas de bendición. Analiza tu vida y te darás cuenta qué cosas le desagrada a Dios y podrás trabajar en ellas para corregirlas. No lo olvides, estamos en una constante lucha contra los deseos de nuestra carne. El Señor se le apareció a Abraham al lado de los robles de Mamre, mientras estaba sentado en la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. Levantó los ojos y vio a 3 hombres de pie frente a él. Cuando los vio, corrió desde la entrada de su carpa para encontrarse con ellos. Se postró rostro en tierra y dijo: Señor, si he merecido su aprobación, por favor, quédese conmigo. Yo soy su siervo. Permítanme traerles un poco de agua. Luego, laven sus pies y descansen bajo un árbol. Traeré un poco de pan para que repongan sus fuerzas. Después podrán continuar su camino. Permítanme hacer esto, ya que han venido hasta aquí, donde está su siervo. Entonces ellos dijeron: haz lo que has dicho. Inmediatamente, Abraham corrió a su carpa donde estaba Sara y le dijo: rápido, saca las 3 medidas de harina fina, amásala y prepara pan. Luego, Abraham corrió hacia el rebaño y tomó un cordero bueno y tierno y se lo dio a su siervo, quien fue rápidamente a prepararlo. Después tomó unas cuajadas, leche y el cordero que había preparado y los colocó ante ellos. Abraham se quedó de pie al lado de ellos mientras comían debajo del árbol, listo para atenderlos. Entonces ellos le dijeron: ¿dónde está tu esposa Sara? Y él les respondió: ahí, en la carpa. Uno de ellos dijo: te aseguro que regresaré el próximo año por este mismo tiempo y tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara estaba escuchando la conversación a la entrada de la carpa, que está detrás de él. Tanto Abraham como Sara ya eran muy viejos y a Sara ya no le venía el periodo menstrual. Así que se rió silenciosamente y dijo: estando yo tan vieja y acabada y siendo mi esposo un anciano, ¿aún sentiré placer sexual? Luego el Señor le preguntó a Abraham por qué Sara se rió y dijo: ¿será posible que yo tenga un hijo siendo tan vieja? ¿Acaso existe algo imposible para el Señor? Regresaré por este mismo tiempo, en la primavera del próximo año, y Sara tendrá un hijo. Pero Sara se asustó y lo negó diciendo: yo no me reí. Y el Señor le dijo: sí, tú te reíste. Luego los 3 hombres se fueron de allí, miraron hacia Sodoma y se fueron en esa dirección. Abraham los acompañó para despedirlos. Génesis capítulo 18, del 1 al 16. El Señor dijo: no le voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer. Se convertirá en una nación grande y poderosa, y todas las demás naciones del mundo encontrarán bendición en él. Lo elegí a él para que enseñe a sus hijos y a su gente a vivir de la manera que el Señor quiere que vivan, haciendo lo que es bueno y justo. Si les enseña a vivir así, entonces yo, el Señor, le daré a Abraham lo que le he prometido. Luego el Señor dijo: existen tantas quejas en contra de Sodoma y Gomorra y sus pecados que son tan grandes, que he decidido bajar a ver si en realidad han hecho todas las cosas malas que me han dicho. Y si no las han hecho, yo lo sabré
Finalmente, los dos hombres se marcharon de allí y caminaron hacia Sodoma, pero Abraham se quedó de pie ante el Señor. Se le acercó y le dijo: ¿En realidad vas a destruir a los justos con los perversos? Tal vez haya 50 justos en la ciudad, ¿aún así los destruirás? ¿No perdonarías a toda la ciudad por esos 50 justos que viven en ella? ¿Tú no harías algo así, matar a la gente justa junto con la perversa? Si así fuera, el justo sería tratado de la misma manera que el perverso. Ni se te ocurra, Señor. ¿Acaso el juez del mundo no tiene que hacer justicia? Luego el Señor dijo: si llego a contar 50 justos en Sodoma, por ellos perdonaré a toda la ciudad. Entonces Abraham dijo: ya que me he atrevido a hablarte así, aunque no soy más que polvo y cenizas, ¿qué pensarás si solo hay 45 justos? ¿Acaso destruirás toda la ciudad solo porque faltan 5? Y el Señor dijo: no destruiré a la ciudad si llego a encontrar 45 justos. Entonces Abraham volvió a rogar: ¿qué pasará si solo encuentras a 40 justos? Y el Señor le dijo: no la destruiré si es que hay 40 justos. Abraham volvió a hablarle al Señor y le dijo: Señor, por favor, no te enfurezcas conmigo si te vuelvo a hablar. Tal vez solo haya 30 justos. Y el Señor le respondió: no lo haré si encuentro 30 justos. Entonces Abraham dijo: he sido demasiado atrevido al hablarle al Señor, pero ¿qué pasará si solo hay 20 justos? Y el Señor dijo: si hay 20 justos, no la destruiré. Finalmente Abraham dijo: Señor, por favor, no te enojes conmigo por hablar tan solo una vez más. ¿Qué pasará si solo encuentras 10 justos? Y el Señor dijo: no la destruiré para salvar a esos 10. Cuando terminó de hablar con Abraham, el Señor se fue y Abraham volvió a su casa. Génesis capítulo 18 del 17 al 33. Abraham solo estaba preocupado por la vida de los justos que pudieran haber dentro de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Pero notemos también el cuidado y respeto con el que le habla a Dios. Es muy gracioso escuchar en algunos líderes que se consideran hijos de Dios declarando y reclamándole a Dios lo que creen que les pertenece. No encontramos en la Biblia tal cosa. Dios es un ser supremo, todopoderoso, al cual hay que suplicar. Quizás estás orando, quizás te falta clamar a Dios y Dios va a responder. Los dos ángeles llegaron a la ciudad de Sodoma al atardecer. Lot estaba sentado a la entrada de Sodoma y los vio. Se levantó y fue a encontrarse con ellos. Luego se postró rostro en tierra y les dijo: miren, señores, por favor, acepten quedarse en casa de su siervo. Pasen aquí la noche y lávense los pies. Mañana pueden levantarse temprano y seguir su camino. Los ángeles respondieron: no, pues pasaremos la noche en la calle. Pero Lot les insistió y los ángeles aceptaron y fueron a su casa. Entonces Lot les preparó comida, les horneó pan sin levadura y los ángeles comieron. Antes de que los ángeles se acostaran a dormir, todos los hombres de Sodoma, viejos y jóvenes, rodearon la casa, llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que llegaron aquí esta noche? Hazlos salir para que podamos tener relaciones sexuales con ellos.
Entonces Lot salió cerrando la puerta tras él y les dijo: amigos míos, por favor, no vayan a hacer algo tan perverso. Yo soy padre de 2 hijas y ellas todavía no han tenido relaciones con ningún varón. Se las traeré para que hagan con ellas lo que ustedes deseen, pero no toquen a esos señores porque están en mi casa y por eso yo debo protegerlos. Pero ellos dijeron: tú, ven acá. ¿Acaso este que llegó aquí como un extraño nos va a juzgar? Ahora te trataremos a ti peor que a ellos. Luego rodearon a Lot y se acercaron para tumbar la puerta. Los hombres que estaban adentro abrieron la puerta, agarraron a Lot, lo metieron en la casa y cerraron la puerta. Luego los ángeles hicieron que todos los hombres que estaban fuera, viejos y jóvenes, quedaran ciegos, para que así no pudieran encontrar la puerta. Esta gente perversa que quiso abusar sexualmente aún de los 3 varones recibieron su merecido. En un instante ya no podían ver y se chocaban unos con otros. Y ahora su bravura, su deshonestidad, ¿dónde estaba? Realmente tenemos un Dios paciente. En Números 14:18 dice: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia. Tardo para la ira no significa que no llegará su ira. Ahora leamos la continuación. Los 2 hombres le dijeron a Lot: ¿hay alguien más aparte de tu familia aquí? Llévate de este lugar a tus hijos, tus hijas, los esposos de tus hijas y a todos tus parientes que se encuentren aquí en la ciudad, porque vamos a destruirla. El Señor ha escuchado lo perversa que está esta ciudad, y entonces el Señor nos envió para destruirla. Entonces Lot salió y les dijo a los esposos de sus hijas: levántense y abandonen este lugar, porque el Señor va a destruir la ciudad pronto. Pero sus yernos pensaron que estaba bromeando. Al amanecer, los ángeles apuraron a Lot, diciéndole: levántate y toma a tu esposa y a tus 2 hijas que están aquí, porque si no lo haces serás destruido cuando esta ciudad sea castigada. Pero Lot se demoró en irse. Así que los hombres lo tomaron de la mano con su esposa y sus hijas, porque el Señor estaba siendo misericordioso con él. Lo sacaron y lo dejaron fuera de la ciudad. Cuando los había sacado de la ciudad, uno de los ángeles dijo: escapa para salvar tu vida, no mires atrás y no te detengas en ningún valle. Corre hacia las montañas, porque si no lo haces, serás destruido. Entonces Lot les dijo: no, señores, ustedes han sido muy buenos conmigo, su siervo, y al salvar mi vida me han demostrado gran bondad, pero no puedo correr hacia las montañas porque temo que la destrucción me alcance y muera. Miren, aquella ciudad queda lo suficientemente cerca como para correr hacia allá. Es una ciudad pequeñita, déjenme escapar hacia allá. ¿Acaso no es una ciudad pequeña? Así habrán salvado mi vida. Entonces el ángel le dijo: sí, también te haré ese favor. No destruiré la ciudad que me has mencionado. Apúrate, huye, porque no podré hacer nada hasta que tú llegues. Por esa razón, esta ciudad fue llamada Zoar. Lot llegó a Zoar al amanecer. Luego el Señor hizo que desde el cielo lloviera fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Así destruyó esas ciudades, el valle, todos sus habitantes y todo lo que crecía en el suelo. La esposa de Lot miró hacia atrás y se convirtió en un bloque de sal. Abraham se levantó temprano por la mañana y fue al lugar donde se había encontrado con el Señor. Miró hacia Sodoma y Gomorra y todo el valle y vio que salía humo de la tierra, como el humo que sale de un horno. Cuando Dios destruyó las ciudades del valle, se ocupó de Abraham y libró a Lot al sacarlo del desastre. Génesis 19, del 12 al 29. Sinceramente, la mujer de Lot
no obedeció a Dios, porque los ángeles dijeron que corriera sin mirar atrás. Esto es un símbolo también para nosotros que ya somos cristianos. No debemos volver atrás con las prácticas que antes teníamos cuando estábamos en la ignorancia y alejados de Cristo. Santiago 4:4 nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Génesis capítulo 20. Abraham viajó de allí hacia la región del Neguey. Se estableció entre Cades y el sur. Mientras vivió en Gerar como extranjero, le decía a la gente en cuanto a su esposa Sara: ella es mi hermana. El rey Abimelec de Gerar mandó por Sara y la hizo su mujer. Una noche Dios fue donde Abimelec en un sueño y le dijo: vas a morir por haber tomado a esa mujer. Ella tiene esposo. Abimelec todavía no había tenido relaciones sexuales con ella. Entonces dijo: Señor, ¿destruirías a una persona inocente? ¿Acaso no me dijo él: ella es mi hermana? Ella misma también me dijo: él es mi hermano. Yo hice esto de buena fe e inocentemente. Entonces Dios le dijo en un sueño: yo sé que hiciste esto con buena intención. No permití que pecaras contra mí y por eso no dejé que la tocaras. Ahora devuelve su esposa a ese hombre porque él es profeta. Él orará por ti y tú vivirás. Si tú no devuelves a Sara, has de saber que con toda seguridad tú y toda tu familia morirán. Abimelec madrugó al día siguiente, llamó a sus siervos y les contó todo sobre su sueño. Los hombres se asustaron mucho. Luego Abimelec llamó a Abraham y le dijo: ¿por qué nos has hecho esto? ¿Qué pecado cometí contra ti para que hayas traído un pecado tan grande sobre mí y sobre mi reino? Lo que has hecho no tiene nombre. También le dijo Abimelec a Abraham: ¿qué lío querías armar con esto? Abraham dijo: es que yo pensé, seguro que aquí nadie respeta a Dios y me matarán por causa de mi esposa. Además, en verdad Sara es mi hermana, hija de mi papá, pero no de mi mamá, y yo me casé con ella cuando Dios quiso que yo me fuera de la casa de mi papá. Y yo le dije a ella: hazme ese favor, a donde quiera que vayamos siempre debes decir de mí: él es mi hermano. Entonces Abimelec reunió ovejas, ganado, esclavos y esclavas, y se las dio a Abraham. Además, le devolvió a su esposa Sara. Abimelec dijo: mis tierras están a tu disposición, vive donde quieras. Luego le dijo a Sara: le he dado 1000 piezas de plata a tu hermano. Te servirán para devolverte la reputación frente a todos los que estén contigo. Así que saldrás bien librada de todo esto. Después Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelec y a su esposa y a sus siervas y volvieron a tener hijos, ya que el Señor, por causa de Sara, la esposa de Abraham, había hecho que ninguna mujer del lugar pudiera tener hijos. Génesis 20, del 1 al 18. Entonces el Señor visitó a Sara tal como lo había dicho, e hizo lo que había prometido. Ella quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham cuando ya era viejo, en la época del año que Dios había dicho. Al hijo que Sara le dio,
Abraham los llamó Isaac. Abraham circuncidó a su hijo Isaac cuando cumplió 8 días de nacido, tal como Dios se lo había ordenado. Abraham ya tenía 100 años de edad cuando nació su hijo Isaac. Por eso Sara dijo: Dios me ha hecho reír, y todo el que escuche esto se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién le hubiera dicho a Abraham que yo llegaría a tener hijos? Y dejó de tomar leche de pecho. Ese día Abraham hizo una gran fiesta. Sara vio que Ismael, el hijo de Agar la egipcia, jugaba con Isaac. Entonces Sara le dijo a Abraham: tienes que echar de aquí a esa esclava y a su hijo. El hijo de esa esclava no va a compartir la herencia con mi hijo Isaac. A Abraham no le gustó nada la idea, porque se trataba de un hijo suyo. Entonces Dios le dijo a Abraham: no te preocupes por tu esclava, ni por el muchacho. Haz todo lo que Sara te diga, ya que tu verdadera descendencia será trazada solo a través de Isaac. También haré una nación con el hijo de la esclava, porque él es hijo tuyo. Abraham madrugó al otro día, tomó pan y un recipiente de cuero con agua y se los dio a Agar. Colocó todo junto con el niño en la espalda de ella y le dijo que se fuera. Agar se fue y vagó por el desierto de Berseba. Cuando se le acabó el agua del recipiente de cuero, Agar bajó al niño y lo puso debajo de un arbusto. Se fue y se sentó a cierta distancia, aproximadamente la distancia de un tiro de flecha, porque ella pedía: no me dejes ver la muerte de mi hijo. Se sentó a esa distancia y comenzó a llorar. Pero Dios escuchó la voz del niño y el ángel de Dios bajó desde el cielo. Él le dijo: Agar, ¿qué te pasa? No te asustes. Dios ha escuchado el llanto del niño. Ponte de pie, levanta al niño y reconfórtalo. De él haré una gran nación. Después Dios permitió que ella viera una fuente de agua, así que ella fue, llenó su recipiente de cuero con agua y le dio de beber al niño. Dios estaba con el niño. A medida que él crecía, Ismael vivió en el desierto y se convirtió en lanzador de flechas. Vivió en el desierto de Parán. Su mamá le consiguió una mujer egipcia. Génesis 21, del 1 al 21. Primera de Pedro 3:7 dice: vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas a la gracia de la vida, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Dios no cambia, es el mismo siempre. Recalco esto porque he escuchado por ahí que Dios es machista, y no es verdad. En su palabra veremos que siempre protege a la mujer, y aquí tenemos 2 ejemplos. Sara, protegida por Dios, y también Agar, que ya había renunciado a la vida, aún de su bebé, siendo cuidada por Dios. Dios no desprotege a un bebé y a una mujer sola. De eso puedo dar fe. En ese tiempo, Abimelech y Ficol, el jefe de su ejército, le dijeron a Abraham: Dios está contigo en todo lo que haces. Por lo tanto, prométeme aquí, ante Dios, que no me traicionarás ni a mí, ni a mis hijos, ni a mis descendientes. Que como yo he sido leal a ti, tú serás leal a mí y a mis tierras donde has vivido como extranjero. Entonces Abraham dijo: lo prometo. Entonces Abraham se quejó con Abimelech acerca de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Abimelech dijo: no sé quién ha hecho esto. Tú no me lo habías dicho y solo hasta hoy me entero. Abraham tomó ovejas y ganado y se los dio a Abimelech, y ambos hicieron un pacto.
Abraham separó 7 ovejas del resto del rebaño. Luego Abimelec le dijo a Abraham: ¿qué significan estas 7 ovejas que has separado del resto? Abraham respondió: ¿aceptarás de mí estas 7 ovejas como prueba de que yo construí este pozo? Después de esto, el pozo fue llamado Berseba, porque ambos hicieron un pacto. Entonces, ellos acordaron su pacto en Berseba. Después, Abimelec y Ficol, el jefe de su ejército, se fueron y regresaron a la tierra de los filisteos. Abraham sembró un árbol de tamarisco en Berseba y adoró allí al Señor, el Dios eterno. Abraham vivió como extranjero en la tierra de los filisteos por mucho tiempo. Génesis 21 del 22 al 34. ¿Te diste cuenta que en aquel tiempo la palabra en promesa o pacto era respetada? Abraham, a pesar de vivir en un lugar pagano, él continúa fiel a Dios. Siembra ese árbol de tamarisco para tener un lugar de adoración y para memoria del pacto. Abraham, un hombre justo que cumplía sus promesas. Y tú puedes observar que los hombres que Dios elegía no eran perfectos, pero eran justos. Y he ahí el carácter de Dios y lo que hoy hay que aprender en un mundo lleno de deslealtad y corrupción, donde ni aun los documentos firmados se respetan. Muchas veces se adulteran con el único propósito de poseer más, cuando sinceramente el resultado es tener menos lealtad, menos conciencia, menos honor. Después de todo esto, Dios puso a prueba a Abraham. Le dijo: Abraham, y él dijo: aquí estoy. Luego dijo Dios: toma a Isaac, tu amado hijo, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo como un sacrificio que debe quemarse completamente en la montaña que yo te indicaré. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro, y se fue con 2 siervos y su hijo Isaac. Cortó leña para usarla en el sacrificio, y se fueron luego hacia el lugar que Dios les indicó. Al tercer día, Abraham alcanzó a ver en la distancia el lugar hacia donde iban. Entonces, Abraham dijo a sus siervos: quédense aquí con el burro. El muchacho y yo iremos allá, adoraremos a Dios y volveremos por ustedes. Abraham tomó la leña que tenía para el sacrificio y la puso sobre los hombros de su hijo Isaac. Luego, en una mano tomó el fuego y en la otra el cuchillo, y se fueron caminando juntos. Entonces Isaac le dijo a su papá Abraham: Papá Abraham. Respondió: aquí estoy, hijo. Isaac le preguntó: aquí tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Abraham respondió: Dios proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío. Entonces ambos siguieron el camino. Cuando llegaron al lugar donde Dios les indicó, construyeron un altar y acomodaron la leña. Luego Abraham ató a su hijo y lo colocó en el altar sobre la leña. Inmediatamente sacó el cuchillo para matar a su hijo. Pero el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo, diciendo: Abraham, Abraham. Y Abraham respondió: aquí estoy. Y luego el ángel dijo: detente, no le hagas daño al muchacho, no le hagas nada, porque ahora sé que tú respetas y obedeces a Dios. No le negaste a tu único hijo. Luego Abraham levantó la mirada
y vio un cordero enredado por los cuernos en un arbusto. Así que fue, lo agarró y lo ofreció como sacrificio a cambio de su hijo. Abraham llamó a este sitio El Señor provee, y todavía hoy se dice, en el monte el Señor provee. Después, desde el cielo, el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez y le dijo: El Señor ha dicho, prometo por mí mismo que hiciste esto y no me negaste a tu hijo, tu único hijo. Te daré mi bendición y multiplicaré tu descendencia. Tendrás tantos descendientes como estrellas hay en el cielo y la arena a la orilla del mar. Ellos se apoderarán de las ciudades de sus enemigos. También prometo que todas las naciones del mundo serán bendecidas por tu descendencia, gracias a que tú me obedeciste. Quizá estés preguntando, ¿cómo un Dios tan amoroso podría pedir el sacrificio de tu único hijo? Parece algo que no viniera de Dios, pero ¿acaso no es lo mismo que enfrentó el mismo Dios, el sacrificio de su único hijo? Moriah es la cordillera donde está Jerusalén y también es el lugar del Calvario, donde murió Jesús. Hay que mencionar que Dios nunca estuvo de acuerdo con los sacrificios humanos, solo era una prueba para Abraham. Hebreos 11 del 17 al 19 dice: Dios puso a prueba la fe de Abraham, pidiéndole que sacrificara a Isaac, su único hijo. Por la fe, Abraham obedeció. Él ya tenía las promesas de Dios, quien le había dicho: tu descendencia será trazada a través de Isaac. Entonces, no fue por el acto de obediencia, sino por la fe profunda que demostró al hacerlo. ¿Quién podría discutir la sabiduría de Dios? Génesis, capítulo 23. Quizá aún dudas, pero si te fijas, todo se puede investigar. Muchos que dudaron creyeron al hacerlo. Vamos a iniciar nuestra lectura. Sara vivió 127 años y murió en Kiriat Arba, que es la misma Hebrón, en la tierra de Canaán, y Abraham hizo duelo por ella. Abraham salió de donde estaba el cuerpo de su esposa y les dijo a los heteos: soy un inmigrante entre ustedes, pero denme un terreno para así poder enterrar a mi esposa. Los heteos le respondieron a Abraham: escúchenos, Señor, usted es un gran príncipe entre nosotros. Entierre a su esposa en la mejor de nuestras tumbas. Ninguno de nosotros se negará a darle un lugar para que entierre a su esposa. Luego Abraham se levantó, hizo una reverencia a los heteos y les dijo: si están dispuestos a dejar que yo entierre aquí a mi esposa, hablen por mí con Efrón, hijo de Zohar, para que me venda la cueva de Macpela que está al final de su campo. Yo le pagaré el precio total de la cueva para tenerla como sepulcro. Hebrón, el heteo, estaba sentado ahí entre los heteos y le respondió a Abraham, delante de los heteos y de todos los que estaban frente a la puerta de la ciudad: no, señor mío, yo le regalo la cueva y todo el campo frente a ella. Le hago este regalo aquí frente a toda mi gente. Entierre a su esposa. Luego Abraham hizo una reverencia a los heteos y le dijo a Efrón, frente a toda la gente que está en la tierra: si solamente me escucharan, yo pagaré el precio del campo. Acepte el dinero y ahí enterraré a mi esposa. Efrón le respondió a Abraham: Señor, escúcheme, esa tierra solo vale 400 monedas de plata. Eso no es nada entre usted y yo.
ahora vaya y entierre a su esposa. Así que Abraham llegó a un acuerdo con Efrón y presentó la cantidad de plata que ellos acordaron delante de los heteos. Compró el campo por 400 monedas de plata. Entonces el campo de Efrón en Macpela, al oriente de Mamre, el terreno, la cueva y todos los árboles del campo y toda el área que lo rodeaba pasaron a pertenecer legalmente a Abraham, en presencia de los heteos, de todos los que fueron a la entrada del pueblo. Después de esto, Abraham enterró a su esposa, Sara, en la cueva del campo de Macpela, al oriente de Mamre, que es la misma Hebrón en la tierra de Canaán. Entonces el campo y la cueva de los heteos pasaron a pertenecer legalmente a Abraham para sepultura. Génesis 23, del 1 al 20. Aquí vemos que tras la muerte de su esposa Sara, Abraham logra negociar y ser dueño de la primera propiedad en la tierra de Canaán, donde eran extranjeros. Podemos ver que a pesar de ser un extranjero en Canaán, le mostraban un profundo respeto, pues aún no tenía las mismas prácticas ni la adoración a sus dioses. Abraham era un hombre que amaba a Dios y por ende respetaba a todos, y era hombre honorable. Finalmente, el lugar donde iba a enterrar a su esposa ya era suyo, y todos le conocían como un hombre honorable. Podrían decir lo mismo tus vecinos, tus compañeros de trabajo, tus amigos y toda persona con la que te relacionas. Y aún en tu propia casa, ¿qué dirían de ti? Tu esposo o esposa, tus hijos e hijas, tus invitados en casa. ¿Eres de buen testimonio? Muchas veces hemos escuchado a personas que dicen: a mí no me importa lo que digan de mí, a mí no me importa lo que piensen de mí. ¿Será esto correcto delante de Dios? Una pregunta que debe traernos a reflexión. Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.